acompaña ya aquí en nuestros estudios el doctor Yacu Pérez Guartambel. En la presentación le cambié el nombre, le había dicho Carlos, como se denominaba anteriormente antes del cambio a Yacu Pérez Guartambel. Pues él nos acompaña ya aquí en nuestros estudios. Hace algunos días habían hecho el anuncio público de la convocatoria a una gran marcha nacional también para el día 4 de noviembre. Doctor Pérez, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nos gustaría un poco que nos comente en torno a esta convocatoria para el día 4. Buenos días, querida Rosanita, y a la directa audiencia. En efecto, el Carlos que quede para los santitos. Sí, yo no soy Carlos. santo ni rey. Bueno, la situación en el país no ha cambiado en política extractivista minera, petrolera, hidrocarburífera. Siguen las mismas taras, sigue el gobierno comprometido con las multinacionales. En realidad no gobierna Lenín Moreno en el Ecuador. Quienes gobiernan son las multinacionales, con gente que tienen acá de representantes, de títeres nada más. Y por eso hemos visto que no hay cambios. Se comprometió el presidente Lenín Moreno a parar, archivar los procesos de concesión minera. Fue en diciembre del 2017 que manifestó públicamente el ofrecimiento, el compromiso decía, si no hay consulta previa, si no hay cumplimiento con los estándares internacionales en materia de derecho ambiental, deben revocarse, extinguirse, quedarse sin efecto aquellas concesiones mineras. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido tal. Vemos que los pequeños proyectitos, así los periféricos, sí han dejado sin efecto aquellas concesiones, han revertido a favor del Estado, pero el Estado puede seguir concesionando, o sea, es una trampa ahí. Y los 5 megaproyectos, Quimsacocha, Río Blanco, Pananza, San Carlos, Fruta del Norte y Cóndor Mirador, está viento en popa. Y lo que hace pocos días denunciaban comuneros de Río Blanco, a pesar de una sentencia dictada por el juez, confirmada por la Corte de Justicia de Cuenca, se dice que material particulado que existía estaba ahí dentro de la mina en Río Blanco, habría desaparecido mágicamente. ¿Dónde está eso? Ellos indican que la madrugada, como tienen otro acceso, hay 2 accesos a Río Blanco, el uno por Yumate, donde tiene el control la comunidad, y el otro por Miguir, que podrían estar extrayendo. Entonces, vemos que no hay cumplimiento ni a su palabra, ni a una sentencia, ni a una decisión en febrero de este año que los ecuatorianos y los cuencanos... Porque la decisión judicial, que además fue ratificada, lo que manifestaba es que deben paralizarse y detenerse toda actividad de extracción y de intervención en el sector de Río Blanco. Esto no se está cumpliendo. Eso de lo que denuncian los comuneros del lugar, que conocen su territorio, que conocen su comunidad, indican que estarían todavía extrayendo. Claro que no estarían haciendo de una manera como lo hicieron antes, pero siguen ahí. Y además deberían ya toda su maquinaria y todo su personal deberían ya irse del lugar, porque está prohibido. Y el juez de primera instancia manifestó en su decisión que se suspende inmediatamente, que se desmilitarice. Sin embargo, el día jueves asistimos a un reconocimiento del lugar que salió el señor fiscal para hacer el reconocimiento del lugar a una denuncia penal que presenté por el secuestro que fuimos objeto el 9 de mayo, 4 personas. En el lugar, en Cochapamba, encontramos ahí policías, hay un trucutú que está todo el tiempo ahí en la comunidad. Entonces, ¿qué sentido tiene? Porque en vez de mandar el gobierno nacional, los policías no tienen la culpa, ellos son subordinados. ¿Por qué en vez de mandar los policías allá, no les traen los policías acá a la ciudad de Cuenca, donde hay delincuencia común? Todos los días hay asaltos, pues hay crímenes por doquier, y sin embargo manda policías allá, como que la gente de Molleturo, de Río Blanco, de las comunidades serían delincuentes. Ellos no son delincuentes, ellos son defensores del agua. Por estas y otras razones hemos decidido en Cochancay, en la Troncal, con más de 1000 representantes de todo el país, acordamos hace más de un mes ir a una marcha nacional
para pedir que cumpla la palabra el señor presidente Lenín Moreno, que archive las concesiones mineras que no han cumplido con el mandato minero que expidió la Asamblea Constituyente en el 2008, que decía: extíngase toda concesión minera que se encuentre en fuentes de agua. Doctor Pérez, el representante del gobierno nacional es sin duda el señor gobernador, el ingeniero Javier Enderica. ¿Cuál ha sido la posición? ¿Han tenido ustedes algún acercamiento justamente para conocer por qué, cuáles son las razones de que se mantenga esta intervención en el sector por parte de la Policía Nacional? Por ejemplo, en su momento también se llegó a decir que había presencia de personal militar. No sabemos si usted más bien nos podría comentar si es que el personal militar continúa ahí, ha sido ya retirado del lugar. Hace los últimos hechos violentos que se dieron en el sector de Molleturo, en el sector de Río Blanco, también fueron cuestionados por el gobernador de la provincia. Sí, yo creo, no he hablado con el señor gobernador, compañeros nuestros han intentado hablar, sé que él se reúne solamente con personas que están a favor de la empresa minera. Entiendo de las palabras, de las expresiones que he escuchado públicamente, él está apostando por la minería responsable, una ingenuidad, una ilusión, que yo no creo que sea a veces ilusión, sino más bien es una perversidad, porque no hay minería responsable. Eso nos podrán considerar a los cuencanos, a los azuayos de ingenuos, no somos ingenuos. Pero también hubo una posición completamente ni siquiera confusa, sino otra vez podríamos decir perversa, porque intentaron confundir delincuencia común con los que están ejerciendo el derecho a la resistencia. Ahí hubo alguna situación de un abigeato de cuatreros, de algún robo de ganado, y pretendieron eso endosarles a los que están defendiendo el agua. Hechos que son completamente distintos y no tienen nada que ver. Y por eso nosotros dijimos: investíguese. No hay crimen perfecto. Todo queda algún rastro, alguna evidencia. Si encuentran que alguno de los defensores del agua están vinculados a la quema de unas motocicletas, de la agresión a un señor policía, pues investigue, y si fruto de la investigación la Fiscalía y la Justicia encuentra que hay indicios de responsabilidad, sancionen con el máximo de la pena. Pero en este caso no ha habido. Entonces, es una forma de justificar la presencia de la policía, la presencia de vehículos de la policía que todo el tiempo están ahí para decir que como hay delincuencia, como están supuestamente nuestros hermanos... Que hay actos de violencia, se ha dicho. Efectivamente, pero no hay. Que hay tacos de dinamita, que hay algunas actuaciones que realmente estarían poniendo en riesgo la integridad de los moradores o de la gente que habita en el sector. Yo creo que en vez de los tacos de dinamita que allá están, deberían más bien enviar un equipo caminero que mejore las vías. Allá necesitan agua potable, necesitan alcantarillado, necesitan proyectos productivos. Creo que ahí está una deuda gigante el gobierno nacional y particularmente acá en la provincia. Molleturo sí estuvo inicialmente apostando por la minería, es por la ilusión que les sembraron de que les iban a crear fuentes de trabajo, que iban a mejorar con proyectos productivos, pero después de ese enamoramiento vino el desencanto, y después del desencanto, del engaño, de la mentira, vino la desilusión y vino la resistencia, y creo que eso es responsabilidad del gobierno. Ahora conocemos incluso que en Molleturo están ya cerrando un colegio, y ya no va a haber un colegio ahí, o va a haber solamente hasta el nivel del noveno de básica, y hasta ahí termina, y eso es grave, porque va a ser una vez más que expulse a la comunidad, que venga a la ciudad. ¿Y dónde está el apoyo? ¿Cuándo se va a pagar esa deuda histórica gigantesca que se tiene con las comunidades indígenas, con las comunidades campesinas? Y eso el gobierno tiene que dar una respuesta categórica y no buscar pretextos para seguir poniendo ahí a la policía en Río Blanco. Volviendo al tema del 4 de noviembre, ¿quiénes están convocando y quiénes se congregarían justamente para salir a las calles? ¿Es una marcha a nivel nacional que estarían ustedes convocando para esa fecha? Efectivamente, estamos en conversaciones, reuniones con los trabajadores, los sindicatos a nivel nacional, los maestros, pero fundamentalmente quienes están protagonizando a la vanguardia son los defensores del agua de muchas comunidades de resistencia.
desde Inta, que está en el norte, hasta Tundaime en el sur, pasando por Payatanga, por Cantagallo, por Fierro Urco, en la provincia de Cañar está el 17% de su territorio comprometido a la megaminería. Ahí se va a explotar oro, plata, plomo incluso, plomo. Y eso es cancerígeno, eso es un tóxico, eso es un veneno, pero eso pretenden hacer. Y aquí en la provincia de La Soy de la misma manera. Entonces estas comunidades, estas organizaciones articuladas en la Confederación de los Pueblos Quichuas del Ecuador, de la Ecuarunari, van a llevar adelante. El viernes pasado hubo una asamblea anual de la CONAIE, también resolvió la CONAIE adherirse, allanarse, a apoyar. La CONFENIAE, que es de la Amazonía ecuatoriana, también lo van a hacer. Entonces será una marcha que vamos a partir el día domingo 4 de noviembre desde Tundaime, desde la parroquia donde está emplazada el proyecto minero Cóndor Mirador, y de ahí saldremos recorriendo por todas las comunidades que están en resistencia, es decir, en Zamora Chinchipe, es otra provincia que está completamente invadida por el despojo y la actividad extractiva. Luego Loja, por Cuenca, por Azoy, pasaremos probablemente entre el 8 de noviembre y avanzaremos hasta llegar a la ciudad de Quito. En Quito nos encontraremos con otras personas que vendrán también del norte y nos quedaremos el tiempo que sea necesario hasta que haya una respuesta categórica. Y también dentro de esta plataforma de lucha que usted decía al inicio, a más del archivo, de la defensa del agua y el archivo de las concesiones mineras, también es la lucha frontal contra la corrupción. La corrupción va a continuar si quedan en la impunidad los delincuentes, hay que decir por su nombre. Delincuentes del correísmo. No se ha recuperado $1 a la fecha. Y eso no puede quedar en impunidad. Para el mes anterior, para el mes de septiembre, para el 20, si no me equivoco, fueron los trabajadores los que salieron también a las calles en rechazo a las últimas medidas adoptadas por el presidente de la República, pero también ellos reclamaban que este llamado al diálogo no era un diálogo real, más bien lo que se suele decir, un diálogo de sordos que no han sido realmente convocados para la toma de decisiones. Efectivamente, con el diálogo ganó el gobierno y perdió a los sectores sociales, los sectores de los sindicatos, del movimiento indígena, porque se doró la píldora a indicarle que el gobierno extiende las manos y está dispuesto a conversar. Sí, hemos conversado, pero ¿qué hemos ganado? Absolutamente nada. Se nos dio un paquete de medidas económicas que además es la prueba porque podría venirse un nuevo paquetazo. Si nosotros no hacemos nada ahora, se nos viene un nuevo paquetazo. Y no tenemos por qué los 16 millones de ecuatorianos de pagar la crisis que no la generamos nosotros. La crisis la generó el correísmo y parte del correísmo son muchos de los ministros que están hoy en funciones, subsecretarios, viceministros, gobernadores, el mismísimo presidente de la República. No tenemos por qué nosotros asumir esa dilapidación, ese desperdicio, ese dispendio de recursos, ese crimen de robarse más de 40.000 millones de dólares. Creo que en esta misma radioemisora escuché que me parece que es el Banco Mundial que acaba de determinar que cada año se robaron 7.000 millones de dólares. Cada año. Si el gobierno estuvo 10 años, casi 11, pongámosle 10 años nomás, por 7.000, no estamos hablando de 40.000 millones, de 70.000 millones de dólares que se robaron el correísmo, y eso tiene que investigarse. En los paraísos fiscales debe estar, en Qatar, en Bélgica, en Luxemburgo, en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes, en alguna parte tiene que estar esa plata, y ese dinero tiene que ser recuperado. Los ecuatorianos no podemos quedarnos cruzados de brazos. El presidente Lenín Moreno, recordará usted, hace más de un año, apenas tomó la posesión, dijo que iba a pedir la colaboración de las Naciones Unidas para luchar contra la corrupción, y nada. Si no estamos pidiendo que se invente el agua tibia, Guatemala hizo eso y por eso le tiene al presidente y a la vicepresidenta de la República en la cárcel, le tiene a los ministros y ha recuperado dineros. Eso queremos que pase en el Ecuador, y para eso el presidente Moreno va a tener todo el respaldo de los ecuatorianos, pero no que esa crisis la tengamos que pagar los ecuatorianos. Por eso es esa marcha, y la marcha también es
porque el sector agropecuario está completamente golpeado. El precio de la leche, este rato de 42 centavos, que es el precio legal normado por el MAG, este rato están pagándoles 25, 20 centavos. Ni les quieren llevar la leche de los hermanos campesinos indígenas, pero eso no se refleja en los mercados de la ciudad. Los quesos, los quesillos, los yogur, los manjares, la misma leche no baja de precio. Es porque está ingresando la leche en polvo de la Unión Europea. Es porque con ese acuerdo comercial con la Unión Europea se rompieron. No protegieron a las pequeñas economías campesinas, sino se privilegió a los mercados extranjeros. Las papas, la cebolla está por los suelos, pero en los mercados no se refleja aquello. Y la marcha es por la restitución de la educación intercultural bilingüe, y la marcha es por el cumplimiento de los derechos colectivos, por la consulta previa. La marcha, en definitiva, es por la dignidad, por la vida, por el agua, por la defensa de los derechos de la naturaleza, por el futuro de nuestros hijos. Por eso estamos invitándoles a todos los sectores del país a levantarnos para que no sea demasiado tarde cuando venga un paquetazo de medidas económicas y tengamos que enfrentarnos otra vez a la policía. Ahora, doctor Pérez, para el mes de marzo del próximo año, el país, los ecuatorianos, las ecuatorianas, estaremos en una jornada electoral en la que estaremos eligiendo a las autoridades seccionales, prefectos, alcaldes, miembros de las juntas parroquiales. Se ha convocado también para la elección de quienes conformarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, pero en todo este contexto y en toda esta coyuntura política, el propio Consejo de Participación, pero en este caso el transitorio, está solicitando reformas a la Constitución y está solicitando que los ecuatorianos, las ecuatorianas nos pronunciemos en el sentido de si este Consejo de Participación Ciudadana debe definitivamente existir o no. Para ello se están analizando, entendemos, tanto los miembros del Consejo, también la Asamblea Nacional. Sabemos que el presidente de la República tiene también ya el conocimiento de esta propuesta para saber si es que debe existir este Consejo y es de este Consejo el que debe continuar designando a las autoridades, o estas funciones o esta responsabilidad debería volver a la Asamblea Nacional. Recordamos que antes era el Congreso Nacional el que elegía a las autoridades. Y bueno, esto es uno de los temas que definitivamente preocupa y quizás deberían ser analizados, porque en este marco que usted manifestaba de los actos de corrupción y las responsabilidades cumplidas e incumplidas por los organismos de control y las personas que han estado al frente, tenemos casos de un contralor que se encuentra prófugo, por ejemplo, de la justicia, y vemos cuáles han sido las actuaciones de los fiscales y de la misma justicia a través de la Corte Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el Consejo Transitorio, hay que reconocer, dio un paso muy importante. Es un paso gigante que contribuyó al país con todos sus actos, destituyendo a aquellos funcionarios corruptos, contralor, procurador, fiscal, superintendentes, en fin. Pero no es suficiente. Y por eso considera Julio César Trujillo que hay que desaparecer ese Consejo Transitorio, porque fue el responsable, fue la institución más prostituida del correísmo. Y eso hay que eliminarlo. En eso 100% de acuerdo. El tema es del mecanismo. ¿Cómo se va a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Será vía Asamblea Nacional? Creo que no. ¿Vía consulta popular? Podría ser, pero no va a ser suficiente. Tarde que temprano vamos a desembocar en una Asamblea Constituyente. Muchos dirán, pero otra vez. Sí, pero es la única manera. No podemos seguir bajo un régimen hiperpresidencialista. Bajo un régimen hiperpresidencialista es una bomba de tiempo para que venga un nuevo autoritario a hacer, no solamente en el tema de los fondos públicos, caja chica, sino hacer del país su hacienda, su empresa. Ya me imagino otra vez con Rafael Correa, con Nebot en el poder. O sea, nos va a hacer trastabillar otra vez, va a seguir la persecución, la criminalización, va a continuar haciendo estos grandes negociados, la entrega de los sectores estratégicos a las multinacionales, el despojo, la violencia.
Y creo que es necesario por eso una asamblea constituyente. Hacia allá vamos a ir tarde que temprano. Podrá incorporarse una pregunta para las elecciones del mes de marzo, pero no van a ser suficientes, porque van a quedar intactos muchas instituciones y sobre todo, reitero, las facultades omnímodas que tiene el presidente de la República, y creo que es necesario frenar. Es necesario un balance de poderes. Solamente cuando haya pesos y contrapesos podemos tener un poquito de tranquilidad para eliminar el autoritarismo, que venga del lado que venga de las ideologías, que venga de la izquierda, de la derecha. Cuando se le entrega todo el poder a una persona, creo que el resto nos toca accionar la resistencia, porque de no ser así vamos a sucumbir. Ahora, doctor Pérez, usted nos comentaba hace un momento que también tiene una agenda en los próximos días fuera del país. Uno de los temas que se abordará es los temas relacionados a los derechos humanos. Efectivamente, este día 8, el miércoles, tenemos él es el examen periódico universal, que cada 5 años cada país pasa a dar su informe en materia de derechos humanos, cuánto han cumplido los estados y sus empresas. Y en esta ocasión le toca a la empresa china dar pasar el examen. Y las empresas chinas son prontuarias en violación de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Yo, a nombre de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas de la CAOI, llevo los mensajes y sobre todo los casos de Perú, Colombia, Bolivia y el Ecuador, y en Ecuador Río Blanco y EXA, para demostrar y evidenciar lo perversos que son estas empresas chinas. Posteriormente hay una reunión también en Naciones Unidas para que se logre concretar la idea de formar ya el Comité de Empresas Extractivas versus Derechos Humanos, porque está pendiente en las Naciones Unidas. Irónicamente fue el mismo Estado ecuatoriano quien llevaba esa propuesta, a pesar que son los mayores violadores de derechos humanos y derechos de la naturaleza, pero hay que darle continuidad. Posteriormente hay una reunión tengo una reunión con el fiscal de la Haya, de la Corte Penal Internacional, porque hace un año presentamos una denuncia penal por el delito de genocidio que cometió el presidente Rafael Correa y el ministro Augusto Espinosa, cuando aniquilaron la educación intercultural bilingüe y cerraron las escuelas comunitarias. Al cerrar las escuelas comunitarias, ya no se enseña en su lengua materna, aniquilaron la lengua materna, el quichua, y tantos otros efectos que han provocado aquello, y eso es un delito de genocidio cultural. Tengo una audiencia con el fiscal general en La Haya, en Holanda, y finalmente habrá una reunión hay la cumbre mundial de los defensores de los derechos humanos que se va a desarrollar en París, y esto es con 140 representantes de los 190 países del mundo. Allá se postularon un poco más de 1.400 personas, pero han privilegiado a las personas que tenemos medidas cautelares, tanto otorgados por la CIDH como otorgados por Naciones Unidas, para ver cómo se va a dar la incidencia, sobre todo para evitar que se den nuevos ataques, hostigamientos, amenazas de muerte a cientos y miles de defensores de derechos humanos en todo el mundo. Ahora, el presidente de la República acaba de dar un indulto a Pepe Acacho, quien inicialmente estuvo condenado a 12 años, luego se cambió la figura por la cual estaba siendo condenado, y me parece que era 8 meses de prisión. Fue detenido en el terminal terrestre de Maca. Sin embargo, él ha recibido el indulto del presidente de la República. ¿Cuál es la situación con el resto de personas, la gente de Saraguro, que también estaba atravesando por una situación luego de el conflicto que se dio en este cantón de la provincia de Loja? ¿Qué conoce usted? ¿Qué nos puede decir al respecto? Es irónico el caso de Pepe Acacho. Indulto significa perdón. ¿Perdón por qué? Pepe Acacho no es delincuente. Él no cometió ningún crimen. Los que cometieron crimen y delincuencia organizada están en Bélgica, o están todavía aquí gozando de los milloncitos que se robaron, y otros están en Miami. Ellos son los delincuentes. Pepe Acacho no es delincuente. Y Pepe Acacho fue sentenciado finalmente para 8 meses. Él estuvo en la clandestinidad y la pena se prescribió. A pesar de que se prescribió este estado colonial, este estado ramplón, este estado autoritario, le metieron preso a Pepe Acacho. Y como estaba preso, no sé qué pasó ahí, Pepe Acacho en su
en su angustia de recuperar la libertad, tuvo que aceptar el indulto del presidente de la República. No tenía por qué aceptar el indulto, no tenía por qué haber ese perdón, reitero, porque no es delincuente Pepe Acacho. Y segundo, porque la pena ya estuvo prescrita. Ahora Pepe Acacho debería presentar una acción penal por incumplimiento y por arrogación de funciones y por muchos delitos que cometieron, porque fue ilegal su detención. Con respecto al caso de los hermanos de Saraguro, ventajosamente ellos no acogieron ni al indulto ni amnistía, sino fue la justicia lo que, aunque duró 4 años del proceso, pero lo declararon, o más bien lo confirmaron su inocencia. Pero la criminalización continúa. Aquí en el caso de Molleturo, somos 32 personas que estamos criminalizadas por la protesta social, por la resistencia social. De los 32, 8 estamos enjuiciados, o más bien procesados con investigación, acusados de sabotaje. Es decir, con las mismas taras del correísmo, bajo el liderazgo, la presidencia del licenciado Lenín Moreno, sigue la criminalización, no ha desaparecido. Por eso decimos que es necesaria una asamblea constituyente, incluso para las reformas. No parará la criminalización de la protesta mientras no haya reformas al Código Orgánico Integral Penal que tipifica algunas figuras, como mientras la Constitución en el artículo 98 nos concede derecho a la resistencia, el artículo 281 del COIP sanciona con ataque y resistencia a quienes hacen resistencia. Ese Código Orgánico Integral Penal agravó penas, agravó las penas y además amplió los plazos de penas y finalmente tipificó algunas figuras que nunca antes estaban, como esto de ataque y resistencia. Por eso no va a parar. O sea, el presidente Moreno puede tener la mejor voluntad, su actitud menos beligerante y todo, pero es como entre el correísmo y el leninismo, o el morenismo, porque si no se confundiría con el leninismo marxista. Creo que es solamente el cambio del sombrero. El cuerpo está presente, lo único es cambio del sombrero. Bien, queremos agradecer la presencia del doctor Yacu Pérez Guartambel, él es presidente de la ECUA Runaris.